Hola, ¿qué tal? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, Monserrat, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. De ¿Va a partida, grabar? sí, te iba a Ah, avisar ya. de que estaba grabando, no sé si te molesta. No, 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 dale nomás. Ya. De partida, te iba a agradecer por tu tiempo para esta entrevista. Ningún Eh, problema. Lo primero que te quería preguntar era cómo partiste en el cine y como director, qué te motivó a convertirte o sea, en irte por esta área. Yo creo que particularmente mi vinculación política, siempre mi familia y yo estuvimos siempre muy vinculados al mundo político de la izquierda y de alguna forma el vivir algunos años de mi infancia en dictadura y luego en la vuelta a la democracia y ver, digamos, el manejo de los medios de comunicación y cómo se fue construyendo una realidad paralela a lo que estaba pasando en el país, o una visión bien prejuiciada con respecto a los movimientos sociales, o qué sé yo, con la gente que quería decir las cosas desde otra perspectiva, no la que fuese la oficial, por así decirlo, me hizo permanentemente cuestionarme sobre la necesidad de establecer canales de comunicación desde el arte o desde cualquier, digamos, desde cualquier lugar, eh, que fuesen de alguna forma a entregar otros puntos de vista con respecto a a la construcción de realidad que se está gestando. Entonces, como idea matriz, por así decirlo, que hace que yo me vincule al mundo del audiovisual, particularmente al cine, tiene que ver justamente con esta necesidad de contar también lo que yo estaba viviendo, ¿no? O sea, siempre me he movido no desde la marginalidad propiamente, digamos, social, sino que desde diferentes partes donde la postergación ha sido un factor común, ¿no? Por mucho tiempo mi militancia en las juventudes comunistas, ¿cachai? Sobre todo en un periodo súper complejo, en la vuelta a la democracia, donde este sector político quedó muy postergado, ¿no? A diferencia de lo que fue la concertación, digamos que de alguna forma construyó sus lógicas socialdemócratas políticas, digamos, dentro de este país. Claro, yo y mi familia nos sentíamos un poco ajeno a eso, ¿no? Y veíamos como, Claro. de alguna forma, eh, claro, todo lo que fuese antagónico o que pudiese generar ruido, digamos, a ese discurso, o, digamos, por convención social, digamos, podía ser eh, mal visto, ¿no? Entonces, y postergado. Entonces, de alguna forma, y claro, tanto eso, después, digamos, mi gusto desde juventud, eh, eh, etcétera. Yo creo que siempre he estado como desde un lugar donde a mí me enseñaron a tener opinión propia y, y no necesariamente a sentir lo que te dicen a través de los medios de comunicación. Y creo que eso de alguna forma fue como moldeando mi necesidad de poder llegar al cine o alguna forma de comunicar lo que quería comunicar. Claro, entiendo. Y dentro de eso mismo que te iba a preguntar, porque yo conozco algunos de tus proyectos, pero que son más documentales, Ajá. eh, te iba a preguntar si en realidad tú trabajas solo documental o también hay un poco más de... No, de hecho es una serie que se llama Una historia necesaria, que es ficción, que Ya, es una serie que ganó el premio más importante del mundo en series, que se llama el Emmy Internacional del 2018, que eso es con actores, digamos, no es documental. ya, Gané fondos de escritura por un guión que estoy haciendo ahora de una película de ficción. Estoy haciendo una serie en México de ficción. O sea, digo, el documental inicialmente, lo que pasa es que la ficción es muy cara. Entonces, de alguna forma, el iniciar mi vida en el documental fue por lo que tenía a mano. Podía agarrar una cámara y salir yo a filmar. ¿Cachai? Cuando haces ficción necesitáis de mucha otra más gente para poder hacerlo. El documental también, pero digamos es más realizable desde la guerrilla, ¿no? Más que claro. una peli de ficción. Pero fue Y por necesidad partir, digamos, en ese formato. Sí, claro. claro, esa misma, sobre lo mismo te iba a preguntar de una historia necesaria. ¿Es completamente ficción o tiene como sus aspectos documentales o...
porque entiendo que parte del O sea, lo proceso único documental, lo fue, único documental que tiene son las imágenes finales de los personajes reales. Pero ya, cuando hablamos de documental y de ficción, hablamos de un género, digamos, que no dice ser ficción, sino que dice ser, como se llama, acción real, ¿no? O sea, el documental es cuando tú grabas la realidad. claro, La ficción es cuando tú recreas la realidad. Y esa recreación de la realidad puede ser a través de personajes actuados, ¿no? claro, Pero eso no, ya deja de ser documental. El documental es cuando uno va a grabar la realidad, lo que está pasando. Independientemente, ambas disciplinas tienen la subjetividad como punto común. Es decir, uno puede contar una historia a partir de lo que está grabando en la calle, desde tu perspectiva y con tu mirada, y podía hacer que los personajes que aparezcan en esa historia, aunque la hayas grabado de forma real, estén sumamente en desacuerdo o digan otra cosa a lo que tú vas a terminar haciendo en una película. Entonces, digamos, tiene que ver principalmente con la técnica claro. el proceso de filmación, ¿cachai? Y los recursos que utilizáis. Dentro, Historia necesaria, lo único documental que tiene son las fotos al final, que son fotos de personajes reales, pero todo el resto son historias reales, digamos, trabajada con sus protagonistas. Eh, por ejemplo, no sé, pues, a ver, Machuca es una historia, ¿es documental o es ficción? Es ficción. ya, Eh, claro, eso. entiendo el punto como de diferencia. Dentro de eso mismo, ¿cuáles son los procesos tuyos para abordar las temáticas que has abordado? O sea, no sé, lo de los documentales sobre fútbol, esta ficción sobre dictadura, eh, ¿cuáles son los procesos que tú realizas? Mira, todos los proyectos son diferentes. Eh, todas las A ver, yo creo que hay un punto común en los procesos de creación que tienen que ver con, de alguna forma, cómo nosotros podemos hacer un aporte. Excepto, por ejemplo, una película que hice de la selección chilena, ¿no? Que ese Mm, fue un documental que, de alguna forma, lo que yo quería era cumplir, digamos, con un anhelo personal, digamos, de estar vinculado a este mundo y narrarlo desde la parte futbolística, más que de una parte política o una parte dirigencial o de conflicto. Creía que la épica tiene que estar dentro de la cancha. Entonces es una propuesta, digamos, que excede al todo el resto de las cosas que he hecho. O sea, que está por afuera un poco de las cosas que he hecho. Y aparte que fue en 3D, entonces también tenía todo un desafío súper grande entre la parte técnica también, que a mí también me encanta mucho la tecnología, digamos, para la aplicación de, de lenguaje, digamos, audiovisual. Pero todo el resto de los proyectos siempre tiene que ver cómo nosotros eh, podemos aportar en parte a la construcción de una realidad social, a rescatar la memoria, a desprejuiciar, digamos, mundos que son súper prejuiciados, etcétera, siempre con respeto, ¿no? O sea, para mí la idea es poder hacer proyectos o películas o series donde de alguna forma contribuyamos, digamos, en algo, ¿no? Y siempre claro. una impronta política en ese sentido. Hay una visión política detrás de eso. Y a partir de eso es que veo las diferentes formas de enfrentar cada proyecto. O sea, por ejemplo, historias que son reales, que involucran gente real que ha sido víctima, obviamente juego con las víctimas. Nunca me voy a poner del lado del victimario y tampoco voy a relativizar, digamos, lo vivido, ¿no? O sea, la visión en la construcción desde la escritura hasta el cierre de las obras está siempre desde una perspectiva política. No, entiendo. Mira, te cuento un poco, o sea, estamos haciendo un reportaje como de cine documental en Chile, el desarrollo del cine documental, y por lo mismo, eh, por tu trabajo te quería entrevistar y también te quería preguntar específicamente cómo, desde tu punto de vista, cómo ves como este desarrollo del cine documental en Chile. Eh, los desafíos, etcétera. Eh, eh, es súper complejo porque el cine documental tiene tremendo exponente acá en Chile. Históricamente, incluso te diría, hace unos 15 años atrás, reco- eh, por lo que más era reconocido Chile en el nivel mundial en términos cinematográficos era por sus documentales. Pero claro, como en todo orden de cosas ligadas al audiovisual, realizar una película, tanto documental como ficción, es carísimo, ¿no? Entonces, eso tiende de alguna forma a elitizar mucho
los puntos de vista, no los puntos de vista, sino que la gente que es capaz de poder realizar o poder alcanzar los recursos, digamos, para ejecutarlo y para poder realizarlo. Y bajo esa perspectiva, los que tienen las lucas para hacerlo, así, da- son gente que tiene una situación económica, digamos, Claro, donde estos problemas quizás no le afectan directamente. Entonces, eh, claro, sí, es complejo. Creo que igual se han trabajado y se han desarrollado proyectos maravillosos, ¿cachai? Y que de alguna forma han dado una impronta también al cine documental chileno. Sin ir más lejos, no sé, por Seba Moreno, Ignacio Agüero, o sea, son realizadores de documentales que han trascendido, digamos, al espectro local y han podido llegar mucho más lejos, ¿no? Creo que la capacidad del documental de poder emocionar eh, es uno de los, creo, de los grandes eh, factores que han marcado y que han transformado el punto de vista documental en Chile, ¿no? Claro, porque cuando trabajáis la ficción, eh, no sé si sea más fácil, ¿no? Yo creo que sí, mucho más, para mí es mucho más fácil trabajar ficción que documental, sin duda. O sea, para mí el documental es inmensamente más difícil que la ficción. Digo, en procesos creativos, ¿no? En procesos claro, la ficción, claro, tú puedes escribir un guión y si las cosas funcionan como tú las querías, la raja, pero en cambio el documental tú puedes escribir un guión y las variables que inciden para que ese guión se cumpla, puta, son infinitas, ¿cachai? Y también hay que tener un límite ético para saber qué manipular y qué no en cuanto a la realidad, claro. etcétera. Eh, entonces creo que la complejidad del documental es mucho mayor que la de ficción. A mí me gusta más la ficción, pero principalmente porque siento que la ficción entrega más herramientas para poder llegar a emocionar, ¿no? Al final el cine, en el formato que sea documental o ficción, siempre, y como cualquier otra disciplina artística, lo que busca es proyectar emociones, ¿no? Y hacer que estas emociones traspasen, digamos, la pantalla y puedan, eh, digamos, introducirse en las vidas de los espectadores. Y en esa perspectiva es más fácil a través de la ficción, creo yo, que del documental. Entonces, ese desafío para el documental es infinitamente más mayor y creo que Chile sí está muy bien aspectado, ¿no? Por otro lado está, no sé, pues Christian Leighton también, que hace series documentales que han sido maravillosas. Creo que hay un punto de vista ahí viene con una sensibilidad bastante rica, ¿no? Y hay aportes de alguna forma que no son los que uno esperaría, ¿no? A través del CNTV, a través del Ministerio de Cultura, que de alguna forma también delimitan un poco el quehacer audiovisual en cuanto a documental en Chile, ¿no? Es complejo poder levantar las lucas para poder hacerlo. Claro, hay un factor económico que influye completamente en la realización de estos proyectos. Exacto, porque somos la disciplina más cara de toda la disciplina artística, por lejos, ¿cachai? O sea, aquí se reúnen todas las disciplinas, Sí, la escritura, ¿cachai? La actuación, el teatro, la fotografía, ¿cachai? La música, etcétera. O sea, aquí una pieza están audiovisual todos. reúne todo, entonces cada uno de esos procesos requiere de expertos y cada uno de esos expertos son caros, ¿cachai? Para que la cuestión salga bien. Entonces, es la disciplina más cara que existe de todas las disciplinas artísticas en el mundo, creo. Sí. Respecto, bueno, ahora yendo hacia un poco, como profundizando algunos temas, te quería preguntar específicamente cómo tú relacionas el cine con la sociedad chilena, o sea, cómo influye en la opinión pública, en el debate social, desde tu punto de vista. O sea, no solamente el cine como tal, sino que todo el proceso, digamos, todas las obras audiovisuales, como te decía, tienen una carga emocional que hace que la gente se interese o no se interese en algo. O sea, a diferencia de, por ejemplo, y aparte que es muy instantáneo, y aparte con lo que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos, donde todo entra por la vista y por el oído, digo, obviamente de forma mucho más instantánea, creo que es mucho más, incluso más que antes, hacer que el audiovisual de alguna forma vaya en pos de una construcción social o una construcción de opinión, por así decirlo, o de visión de mundo, mucho más potente de lo que pudiese ser otra vez otra disciplina. Creo que el cine efectivamente logra, a nosotros nos pasó con Historia Necesaria, por ejemplo. Historia Necesaria, una serie que nosotros la entregamos a todos los colegios, liceos, profesores de universidades, escuelas rurales, y te digo que
sin, sin ninguna distinción o sin nadie que, o sea, digamos que dijera lo contrario, el tratar o el hablar de temas con los alumnos que fuesen ligados al mundo de los derechos humanos, hizo que a través de esta serie, digamos, antes de empezar con las temáticas, exigiera un interés mucho mayor por parte de los alumnos. ¿Por qué? Claro, porque efectivamente, históricamente nosotros veíamos la figura del detenido desaparecido en un papel roneo, en un papel, o sea, en una hoja en blanco y negro, una persona que dejó de existir hace mucho tiempo, una realidad que nosotros no vivimos, ¿cachai? Y que cuando lo lleváis a través del audiovisual, a una reconstrucción, a una recreación, de personas de carne y hueso, digamos, donde tú podáis emocionarte a partir de lo que ellos viven, efectivamente y automáticamente genera una llave emocional que abre las necesidades de los alumnos o de los espectadores de poder entender un poco más de lo que estaba pasando, ¿no? De alguna forma, el cine te ayuda a empatizar, ¿no? Mucho más fácil que cualquier otra disciplina. Es más instantánea, ¿no? Requiere de menos recursos. No existe la paja mental, digamos, de alguien que no le gusta leer, por ejemplo, o que no entiende lo que lee, o que se distrae, ¿no? El audiovisual te permite en pocos segundos estar metido en una realidad que no te pertenece, o que sí te pertenece, pero la cual habéis dejado de lado para volver a sentir, para volver a vivir, para volver a, a darte cuenta de cosas que probablemente no, sin eso no lo hubiese logrado. Por eso es tan relevante, ¿no? Por eso es una herramienta tan fundamental y por eso también históricamente se ha utilizado de muchas formas justamente para generar visiones o para reconstruir historias a partir de visiones o necesidades personales o, digamos, de colectivos, ¿no? Claro. Lo siguiente que te quería preguntar era, ¿cuáles han sido los proyectos más desafiantes a los que te has enfrentado en lo audiovisual? En todo ámbito de cosas, o sea, ya sea económico, que no sé, que no haya presupuesto, eh, emocional, creativo, etcétera. O sea, hasta ahora, bueno, ahora estoy haciendo unos que son un poquito más complejos, pero los que ya están hechos, es historia necesaria, sin duda. O sea, el vincularte con la familia, el estar hablando con ellos, el revivir, pero principalmente, creo que con todos esos elementos, con toda esa responsabilidad, esa carga, esa mochila que uno lleva, digamos, enfrentando estos temas y con las expectativas que uno va generando también en los familiares que han vivido 40 50 años, ¿cachai? Con sus vidas cambiadas, modificadas a partir de estos hechos brutales, ¿no? Que tuvieron que vivir. Cómo uno está a la altura, ¿no? De que en pocos minutos, en videos con piezas de 5 o 6 minutos, poder hacer, digamos, eco, poder hacer, digamos, poder estar a la altura, ¿no? De estas historias que han significado para la gente. Creo que ese desafío ha sido el más complejo por lejos, digamos, de mi vida profesional. Principalmente por eso, ¿no? De cargar esa responsabilidad. Creo que eso ha sido como lo más fuerte. Perfecto. Y ahora, para terminar en realidad la entrevista, te quería preguntar cuáles son tus proyectos futuros o algún proyecto en el que estés trabajando actualmente, si es que se puede O sea, contar, sí, obviamente. sí, estamos en varios proyectos. Nos ganamos dos con fondos del CNTV, uno de esos ya lo terminamos, lo echamos en TVN, que se llama La vida de nosotras, del cual yo dirigí 4 capítulos, la directora general es Bárbara Barrera, un proyecto que habla sobre 16 formas diferentes de violencia machista, y que, bueno, nosotros estuvimos acompañando, es una serie que está hecha por el 70% del equipo son mujeres, no fueron mujeres, la dirección general es de una mujer, nosotros acompañamos a las compañeras nomás para apoyar y para poder también aprender, ¿no? En el camino. Ese es un proyecto muy bonito que ahora estamos viendo, lo vamos a presentar en Guadalajara, se estrena la próxima semana que viajamos a Guadalajara, se estrena internacionalmente allá, en el Festival de Cine de Guadalajara, que junto con el Festival de La Habana son los más importantes de Latinoamérica. Claro. Estamos en otro proyecto también que nos ganamos, en un fondo, que es un proyecto sobre las barras bravas, un proyecto de ficción de 4 capítulos, una miniserie. Al mismo tiempo estoy cerrando la escritura de guiones de una serie que estoy haciendo en México de Derecho Humano. Estoy empezando también la escritura de una serie en Argentina, una película de Argentina sobre también derechos humanos y vinculada a la madre de Plaza de Mayo. Estoy, y otras cosas más por ahí que estamos desarrollando. Ya, entonces son como varios proyectos enfocados también a derechos humanos y problemas sociales. Exacto. Perfecto.
Era eso en realidad. Muchas gracias por tu tiempo. Ya, pues, Monserrat, cualquier duda que tengáis, me WhatsAppé y yo te contesto apenas pueda, ¿vale? Súper, muchas gracias. Chao. Vale, que estés bien, suerte, que estés bien, chao, chao. Gracias. Chao.